Pues si alguien me hubiese preguntado a través de internet el por qué le pongo esa voz tan engolada a Don Quijote y ronca a Don Quijote de la Mancha, le diría que es un homenaje personal a quien admiro, que es a Rafael Álvarez el Brujo. Sálvese las distancias con toda la modestia posible. El primer espectáculo que vi de él fue El ingenioso caballero de la palabra, en donde pues desmembraba todos los conocimientos acerca del origen musulmán, ficticio o no ficticio, que propone Cervantes del Quijote. Y entonces pues él siempre le pone esa voz, que es la que tiene, ¿no? Y a modo de modestísimo homenaje, pues yo le pongo esa voz, porque en mi cabeza el Quijote suena así. También me acuerdo de Fernando Rey o de Fernando Fernán Gómez, que fueron dos pedazos de actores que en determinados momentos hicieron de Don Quijote, del personaje. De Fernando Fernán Gómez no lo tengo tan claro, pero me es igual. Todo lo que sea hacerle homenajes a Fernando Fernán Gómez y recordar su excelsa figura, pues es poco. Pero para la gente que no tenga tantas inquietudes, a lo mejor en cuanto a actores o en cuanto a historia de la interpretación, o que se la sude por delante y por detrás y lo que quiera es escuchar simplemente el Quijote, creo que queda más bonito que Don Quijote hable "Deteneos, caballeros, o quien quiera que seáis", que si hubiese tomado la arriesgada decisión, por ejemplo, ¿no?, artística, de que Don Quijote hablase así. Deteneos, caballeros, o quien quiera que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis, que según las muestras de vosotros habéis hecho o vos han hecho algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que hicisteis, o bien para vengaros del torto que vos hicieron. Definitivamente hubiese sido una opción muy arriesgada, y creo que hubiese sido, por una parte, por unos minutos, un poco cómico, pero luego ya igual se hubiese hecho bola el podcast. Todo el libro así, al final, pues no sé, hubiese sido un exceso, ¿no? O igual me estoy equivocando, no lo sé. Pero, por coherencia, seguiré con esta voz tan aterciopelada que tiene Don Quijote. Y si no te gusta, capítulo 19... de las discretas razones que Sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. O sea, con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. No con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. No es que el cuerpo muerto llevase otros acontecimientos famosos, sino con un cuerpo muerto, coma, con otros acontecimientos famosos. Paréceme, señor mío, que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido, sin duda alguna, han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina Folgar, con todo aquello que a esto se sigue, y vuestra merced juró de cumplir hasta quitar aquel almete de malandrino, como se llama el moro, que no me acuerdo muy bien. Tienes mucha razón, Sancho, dijo Don Quijote, mas si para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria. Y también puedes tener por cierto que por culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta. Pero yo haré la enmienda. ¿Qué modos hay de composición en la orden de la caballería para todo? Pues juré yo algo por dicha, respondió Sancho, que ya veía que le estaba tirando el marrón como siempre. No importa que no hayas jurado, dijo Don Quijote. Basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro. Y por sí o por no, no será malo proveernos de remedio. Pues si ello es así, dijo Sancho, mire vuestra merced, no se le tome a olvidar esto, como lo del juramento. Quizá les volverá la gana a los fantasmas de solazarse otra vez conmigo, y aún con vuestra merced si le ven tan pertinaz. En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiesen. Y lo que no había de bueno con ello era que perecerían de hambre. Con la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje. Se morían de hambre. Y para acabar de confirmar esta desgracia, le sucedió una aventura que sin artificio alguno verdaderamente lo parecía. Y fue que la noche cerró con alguna oscuridad. Pero con todo esto caminaban, creyendo Sancho que pues aquel camino era real, a 1 o 2 leguas de buena razón hallaría en él alguna venta. Yendo pues de esta manera, cloc, 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 cloc,
La noche escura, el escudero hambriento y el amo con ganas de comer vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Venían unas luces hacia ellos, unas luces que eran visiblemente fuego, antorchas o candiles. A cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado y los cabellos de la cabeza se le erizaron como a Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo: «Esta sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo». «Desdichado de mí», respondió Sancho, que ya se veía venir otra vez la tormenta encima. «Si acaso esta aventura fuese de fantasmas como me lo va pareciendo, ¿a dónde habrá costillas que la sufran?» «Por más fantasmas que sean», dijo Don Quijote, «no consentiré yo que te toquen el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo fue porque no pude yo saltar las paredes del corral, pero ahora estamos en campo raso donde podré yo como quisiera esgrimir mi espada». «¿Y si la encantan y entromecen como la otra vez lo hicieron?», dijo Sancho, «¿qué aprovechará estar en campo abierto o no?». «Con todo eso», replicó Don Quijote, «te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo». «Sí tendré, si a Dios place», respondió Sancho. Y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente en lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podía ser. Y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente como quien tiene frío de cuartana. Estaba tan acojonado que empezó a rechinar los dientes, a temblar. Y creció más el batir y dentellear cuando distintivamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta 20 encamisados todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros 6 de a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho, y aun en el de su amo. Y así fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho había dado al través con todo su esfuerzo. Lo contrario le vino a su amo, al cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros, como siempre pasa. Figurósele que la litera eran andas donde debía de ir algún mal ferido o muerto caballero, cuya venganza él solo estaba reservada, y sin hacer otro discurso, enristró su lanzón, crac, crac, y púsose bien en la silla, y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino, por donde los encamisados forzosamente habían de pasar, y cuando los vio cerca, alzó la voz y dijo: «Deteneos, caballeros, o quien quiera que seáis, y dadme cuenta de quiénes sois. ¿De dónde venís? ¿A dónde vais? ¿Qué es lo que en aquellas andas lleváis? Que según las muestras o vosotros habéis fecho, o vos han fecho algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que fecisteis, o bien para vengaros del tuerto que vos ficieron». «Vamos depriesa», respondió uno de los encamisados, «y está la venta lejos y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís». Y picando la mula pasó adelante. ¡Ja! Sintióse de esta respuesta agradablemente Don Quijote y trabando del freno dijo: «Deteneos y sed más bien criado y dadme cuenta de lo que os he preguntado, si no conmigo sois todos en batalla». Era la mula asombradiza, y al tomarla del freno se espantó de manera que, alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo, catacroc. Un mozo que iba a pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a Don Quijote, el cual, ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón, arremetió a uno de los enlutados y mal ferido dio con él en tierra, catacroc 2. Y revolviéndose por los demás era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas a Rocinante, según andaba de ligero y orgulloso. Crac, pum, crac, pum, crac, pum. Estaba haciendo una escabechina. Todos los encamisados eran gente medrosa y sin armas,
y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo. ¡Pies para que os quiera! ¡Socorro! Con las hachas encendidas que no parecían sino a los de las máscaras que en noche de regocijo y fiesta corren. Los enlutados asimismo, revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, que no se podían mover, así que muy a su salvo Don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno que le salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban. Todo lo miraba Sancho admirado del ardimiento de su señor y decía entre sí: sin duda, este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice. Estaba en una hacha ardiendo junto en el suelo, junto al primero que derribó la mula, a cuya luz le pudo ver Don Quijote, y llegándose a él le puso la punta del lanzón en el rostro diciéndole que se rindiese. «¡Ríndete! Sino que le mataría, o te mato». A lo cual respondió el caído: «Harto rendido estoy, pues no me puedo mover, que tengo una pierna quebrada». Pobre hombre. «Suplico a vuestra merced, si es caballero cristiano, que no me mate, que cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las primeras órdenes». «Pues ¿quién diablos os ha traído aquí?», dijo Don Quijote, «siendo hombre de iglesia». «¿Quién, señor?», respondió el caído. «Mi desventura». «Pues otra mayor os amenaza», dijo Don Quijote, «si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunté». «R que R, a cabezón no le gana nadie, ¿no?». «Con facilidad será vuestra merced satisfecho», respondió el licenciado. «Y así sabrá vuestra merced que, aunque denantes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller y llámome Alonso López. Soy natural de Alcobendas. Vengo de la ciudad de Baeza con otros 11 sacerdotes que son los que huyeron con las hachas. Vamos a la ciudad de Segovia acompañando a un cuerpo muerto que va en aquella litera, que es de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado, y ahora, como digo, lleváramos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural». «¿Y quién le mató?», preguntó Don Quijote. «Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron», respondió el bachiller, o sea, la peste lo mató. «De esa suerte», dijo Don Quijote, «quitádome a nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte si otro alguno le hubiera muerto. Pero habiéndole muerto quien le mató, no hay sino callar y encoger los hombros. Bueno, porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y quiero que sepa vuestra reverencia que soy un caballero de la Mancha llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios». «No sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos», dijo el bachiller. «Pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto dejándome una pierna quebrada, la cual no se verá derecha en todos los días de su vida. Y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado, de manera que me quedaré agraviado para siempre. Y harta desventura ha sido topar con vos que vais buscando aventuras». «No todas las cosas», respondió Don Quijote, «suceden de un mismo modo. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como venía de noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto que propiamente semejábanse cosa mala y del otro mundo. Y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación, acometiéndoos y os acometiera, aunque verdaderamente supiera que érades los mismos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre». «Ya que así lo ha querido mi suerte», dijo el bachiller, «suplico vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado, me ayude a salir de debajo de esta mula que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla». «Hablara yo para mañana», dijo Don Quijote. «¿Y hasta cuándo aguardabades a decirme vuestro afán?». Di luego voces a Sancho Panza que viniese. «Sancho, tira para acá». Pero él no se curó de venir, porque andaba ocupado desvalijando una acémila de repuesto bien bastecida de cosas de comer. Lo primero es lo primero, y Sancho no perdió la ocasión de desvalijar en busca de comida y sobre todo a ver si tenía un poquito de vinito. Al fin y al cabo, si tenían algo que ver con la iglesia, malo no estaría lo que había allí, seguro. Bien bastecida de cosas de comer estaba. Hizo Sancho costal de su gabán y, recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula, y poniéndole encima de ella le dio la hacha, y Don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros. «¡Hala, tira para allá!», a quien su parte pidiese perdón del agravio
que no había sido en su mano dejar de haberle hecho. Díjole también Sancho: si acaso quisieren saber estos señores quién ha sido el valeroso que tales les puso, dírales vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura. El Caballero de la Triste Figura. Es la primera vez que aparece esta denominación en el libro y le dice Sancho. Sancho era buen observador. Con esto se fue el bachiller y Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el Caballero de la Triste Figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto. Y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de las muelas y dientes. No es eso, respondió Don Quijote, sino que el sabio cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados. ¿Cuál se llamaba el de la ardiente espada? ¿Cuál el del unicornio? Ya empieza otra vez con el tostón. Aquel de las doncellas, aqueste el del ave fénix, el otro el caballero del grifo, Estrópotro, el de la muerte. Por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el Caballero de la Triste Figura. Como pienso llamarme desde hoy en adelante y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar cuando haya lugar en mi escudo una muy triste figura. Claro que sí. Esto es, si no puedes con tu enemigo, pues únete él. Que me has dicho que tengo una figura mala, que estoy contrahecho, pues yo lo cojo y ya está. El bullying no es para mí. No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraron, que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán el de la triste figura. Y créanme que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto que se ha dicho en burlas, que le hace tan mala cara al hambre y la falta de las muelas que, como ya tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura. Rióse Don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre, pudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado. Y díjole: yo entiendo, Sancho, que quedo descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada, iuxta iud siqui suadente diabolo, etc. Aunque sé bien que no puse las manos sino este lanzón, cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y vestigios de otro mundo. Y cuando eso así fuese, y en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruy Díaz cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad el Papa, por lo cual lo descomulgó y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto, el bachiller se fue, como queda dicho, sin replicarle palabra. Se fue como diciendo: yo me voy de aquí, que están muy majaras. Quisiera Don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no, pero no lo consintió Sancho, diciéndole: señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto. Esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser que cayese en la cuenta de que los venció solo una persona y, corridos y avergonzados de esto, volviesen a rehacerse y a buscarnos y nos diesen en qué entender. El jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga y no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies y, como dicen, váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Ya vámonos de aquí, pero echando leches ya antes de que se den cuenta de que han sido engañados o van a venir y nos van a moler a palos again. Y antecogiendo su asno rogó a su señor que le siguiese, el cual, pareciéndole que Sancho tenía razón, que la tenía, sin volverle a replicar le siguió. Y a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas, se hallaron en un espacioso y escondido valle donde se apearon. Croc, croc, eso es Don Quijote bajando el caballo. Croc, croc. Y Sancho alivió el jumento y, tendido sobre la verde hierba, con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mismo punto. O sea, todo lo que había arramblado Sancho se lo comieron ahí. Mira si llevaban hambre acumulada, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto, que pocas veces se dejan mal pasar, en la acémila de su repuesto traían.
Mas sucedióles otra desgracia, otra. Uy, qué sorpresa. Que Sancho la tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber, ni en agua que llegar a la boca. Y acosados por la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde y menuda hierba, lo que se dirá en el siguiente capítulo. Y sin perder ni un segundo, vamos a por el capítulo 20 de la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. Récord de longitud en el título del capítulo. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece. Y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que la hambre. Parecióle bien el consejo a Don Quijote, y tomando de la rienda a Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto por el prado arriba a tiento, porque en la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna, mas no hubieron andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, ¡wow! Y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieron pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. ¡Crac! ¡Cum! ¡Crac! ¡Cum! ¡Crac! ¡Cum! Era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos, cuyas hojas movidas del blando viento hacían un temeroso y manso ruido. De manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía. Soy el viento y no tengo sueño. Ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y, embarazando su rodela, terció su lanzón y dijo: «Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad del hierro para resucitar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel que por las noches te persigue. No, yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de fama, y los que ha de poner en olvido los platires, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y de belianes, toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que escurezcan las más claras que ellos hicieron». Nota: si Sancho no fuese tan pánfilo, con las retahílas que da este señor, sabiendo lo que va a pasar, con un garrotazo lo tumba del caballo y a tomar por saco. Se ahorra, vale más un garrotazo a tiempo ahí que lo que le vendrá después. Pero bueno, cada uno. Bien notas, escudero fiel y leal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo de estos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos. Sancho, te daba tiempo. Es un tirón a la pierna. No hace falta ni darle un garrotazo. Con que caiga del caballo al suelo, ya está, este tío ya no se mueve y se queda tranquilito ahí. Y tú te salvas. Pues nada. Las cuales cosas todas juntas y cada una de por sí son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mismo Marte, cuanto más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras. Pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestre. Así que aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios, y espérame aquí hasta 3 días no más, en los cuales, si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea, y desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al Toboso, donde dirás a la incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo señor caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo. Sancho, vete ya,
no esperes 3 días, vete ya. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle: Señor, yo no sé qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Ahora es de noche, aquí no nos ve nadie, bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en 3 días, y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes. Sancho, menos llorar y haz algo. Pero no. Y pues que no hay quien nos vea, cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce que quien busca el peligro perece en él. Así que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho, donde no se puede escapar sino por milagro, y bastan los que ya ha hecho el cielo con vuestra merced el libralle de ser manteado como yo lo fui, y en sacarle vencedor, libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañaban al difunto. Y pensar todo esto no mueva ni ablande ese duro corazón. Muévale aquí cuando yo de miedo de mi alma a quien quisiere llevarla. Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, creyendo valer más y no menos. Pero como la codicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mis esperanzas, pues cuando más vivas las tenía de alcanzar aquella negra y mal amada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido, veo que en pago y trueco de ella me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano. Por un solo Dios, señor mío, que non se me faga tal desaguisado, y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo a lo menos hasta la mañana, que a lo que a mí muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. La boca de la bocina debe ser ni más ni menos que la luna, que estaría a lo mejor decreciente o creciente y parece una boca. ¿Cómo puedes tú, Sancho?, dijo Don Quijote, ver dónde hace esa línea ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices si haces la noche tan oscura que no aparece en todo el cielo estrella alguna? Así es, dijo Sancho, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de la tierra cuanto más encima en el cielo, puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Él lo intentaba apaciguar, pero ¿cómo vas a hacer razonar a este mendrugo? Falte lo que faltare, respondió Don Quijote. Ea, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Y así te ruego, Sancho, que calles. Puta en boca, chitón. Que Dios, que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cinchas a Rocinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, o vivo, o muerto. Pero Sancho, que siempre hace lo mismo, que no lo has aprendido todavía. Viendo pues Sancho la última resolución de su amo, y cuán poco valían con él sus lágrimas y consejos y ruegos, determinó que aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día, si pudiese, y así, cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante, de manera que cuando Don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Sancho Panza el buen suceso de su embuste, dijo: «Ea, señor, que el cielo conmovido de mis lágrimas y plegarias ha ordenado que no se pueda mover Rocinante. Y si vos queréis porfiar y espolear y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón». Desesperábase con esto Don Quijote. ¿Pero qué comer? ¿Pero qué es esto? Y por más que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover, y sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien de sosegarse y esperar a que amaneciese o a que a Rocinante se menease, creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que de la industria de Sancho. Y así le dijo: «Pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse, y yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tardare en venir». «No hay que llorar», respondió Sancho, «que yo me entretendré a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día, si ya no es que se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallarse más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desemejable aventura que le espera». «¿A qué llamas apear o a qué dormir?», dijo Don Quijote. «¿Soy yo por ventura de aquellos caballeros
que toman reposo en los peligros? Duerme tú, que naciste para dormir, o haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere, que más viene con mi pretensión. No se enoje vuestra merced, señor mío, respondió Sancho, que no lo dije por tanto. Y llegándose a él puso la una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes que todavía alternativamente sonaban chac, pum, chac, pum, chac, pum. Díjole Don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que se hiciera si le dejara el temor de lo que oía. Sancho estaba cagadísimo de miedo. Pero con todo esto yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a contar y no me van a la mano, es la mejor de las historias. Y estéme vuestra merced atento, que ya comienzo. Érase que se era el bien que viniere para todo sea, y el mal para quien lo fuera a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Tonzorino romano, que dice: y el mal para quien le fuere a buscar, que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza que sigamos donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, dijo Don Quijote, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. Oh yeah. Digo pues, prosiguió Sancho, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir, que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz. Y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico, si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, dijo Don Quijote, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento. Y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, respondió Sancho, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres, respondió Don Quijote, y pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte, pues prosigue. Ahí Don Quijote estaba resignadísimo. Ya que no te vas a callar, pues venga, cuéntamelo. Así que, señor mío de mi ánima, prosiguió Sancho, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba la pastora, que era una moza rolliza, zahareña, y tiraba algo a hombruna, algo... porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora la veo. Luego, ¿conocístela tú?, dijo Don Quijote. No la conocí yo, respondió Sancho, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo, que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban a lo vedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante, que por no verla se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen más. La Torralba, que se vio desdeñada del Lope, luego le quiso bien más que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres, dijo Don Quijote. Toma ya. Desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación y, antecogiendo sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él y seguíale a pie y descalza desde lejos, con un bordón en la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine, y no sé qué botecillo de mudas para la cara. Mas llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguallo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre,
y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien les pasase a él ni a su ganado de la otra parte, de lo que se congojó mucho porque veía que la Torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas. Mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase a él y a 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tornó a pasar otra. Tenga vuestra merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la memoria se acabará el cuento y no será posible contar más palabras de él. Sigo pues. Y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y en volver. Con todo esto volvió por otra cabra y otra y otra. Haz cuenta que las pasó todas, dijo Don Quijote. No andes yendo y viniendo de esta manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora?, dijo Sancho. Yo, ¿qué diablos sé?, respondió Don Quijote. He aquí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta, pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay que pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso?, respondió Don Quijote. Tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si hierra una del número no puede seguir adelante con la historia. No, señor, en ninguna manera, respondió Sancho, porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuando me quedaba por decir, y a fe que era de mucha virtud y contento. De modo, dijo Don Quijote, que ya la historia es acabada. Tan acabada como mi madre, dijo Sancho. Dígote de verdad, respondió Don Quijote, que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, porque ha sido una mierda de narración. Aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso, pues quizá estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba o comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere, dijo Don Quijote, y veamos si se puede mover Rocinante. Tornóle a poner las piernas y él tornó a dar saltos. Y a estarse quedo, tanto estaba de bien atado. En esto parece ser o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Traduciendo, a Sancho le entró un apretujón y dijo, tengo que irme detrás de aquellas matas a vaciar el depósito, a hacer una descarga legal. Pero como estaba acojonado, pues le daba mucho reparo apartarse de su señor, de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible. Y así lo que hizo por bien de paz fue soltar la mano derecha, que tenía asida al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela, dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Está a punto de pasar uno de esos momentos escatológicos que el libro también retrata. Alerta, alerta, que aunque parezca dormida, la mierda está bien despierta. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor que fue, le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él ponía tanto miedo. Oyólo Don Quijote y dijo, ¿qué rumor es ese, Sancho?
No sé, señor, respondió él. Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura y sucedióle también que, sin más ruido ni alboroto que al pasado, pues se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. O sea que hizo un clop, plum. Más como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos y Sancho estaba tan junto y cosido con él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, y no se pudo excusar de que algunos le llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos y con tono algo gangoso dijo: «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho, «mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca?» «En que ahora más que nunca huele sino a ámbar», respondió Don Quijote. «Bien podría ser», dijo Sancho, «mas yo no tengo la culpa sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos». «Anda, va, retírate 3 o 4 pasos allá, amigo», dijo Don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices, como estás oyendo. «Y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio». O sea, la confianza da asco literal. «Apostaré», replicó Sancho, «que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba». «Peor es meneallo, amigo Sancho», respondió Don Quijote. En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo, mas viendo Sancho que a más andar se venía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató en los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada brioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas, porque corbetas, con perdón suyo, no las sabía hacer, con lo mal andado que era. Viendo pues Don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura. Hay que acordarse que todavía seguía sonando de fondo el clac, pum, clac, pum. Acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas, y vio Don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que ellos eran castaños, que hacen la sombra muy escura. Sintió también que el golpear no cesaba, clac, pum, clac, pum, pero no vio quién lo podía causar, y así, sin más detenerse, hizo sentir las espuelas al Rocinante, y tornado a despedirse de Sancho, le mandó que allí le aguardase 3 días a lo más largo, como ya otra vez se lo había dicho, y que si al cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido, de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días, bla, 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 tornale a referir el recado y embajada que había de llevar de su parte a su señora Dulcinea, y que en lo que tocaba la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes de que saliera de ese lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad del tiempo que hubiese servido, pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela, se podía tener por muy más cerca y cierta la prometida ínsula, y dale con la ínsula. De nuevo tornó a llorar Sancho, oyendo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor, y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. Son tal para cual. ¿Qué 2? Bueno, de estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza, saca el autor de esta historia que debía ser bien nacido, era buena gente, bonanchón al menos, y por lo menos cristiano viejo, cuyo sentimiento enterneció algo a su amo. Pero no tanto que mostrase flaqueza alguna, antes disimulando lo mejor que pudo, comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y del golpear venía. ¡Cling! ¡Pum! ¡Cling! ¡Pum! Seguíale Sancho a pie, llevando como tenía de costumbre del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas, y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un paradecillo que al pie de unas altas peñas hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre los cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear que aún no cesaba. ¡Clang! ¡Pum! ¡Clang! ¡Pum!
alborotándose Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes y sosegándole Don Quijote quieto, se fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese, y de camino se encomendaba también a Dios, que no le olvidase. No se le quitaba Sancho del lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de Rocinante, por ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. ¡Clan! ¡Pum! ¡Clan! ¡Pum! Otros 100 pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran, si no lo has, oh lector, por pesadumbre y enojo, 6 mazos de batán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Era un molino accionado por la fuerza del agua. ¡Clan! ¡Pum! ¡Clan! ¡Pum! Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba a abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de estar corrido, con muestras de estar, sobrepasado por la situación y decir, pero menuda tontería, no es otra cosa, ¿eh? Acordémonos que esto está escrito en 1500 finales. Miró también Don Quijote a Sancho y vióle que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella, y no pudo su melancolía tanto con él, que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse. Y vio como Sancho, que su amo había comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las ijadas con los puños por no reventar riendo. Estaban a punto de partirse de risa los dos. 4 veces osegó y otras tantas volvió a su risa con el mismo ímpetu que primero. De lo cual ya se daba al diablo Don Quijote, y más cuando le oyó decir, como por modo de fisga, has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos pechos. Y por aquí fue repitiendo todas las más razones que Don Quijote dijo la primera vez que oyeron los temerosos golpes. Eso era Sancho, pues burlándose de Don Quijote. Tenía motivos, ¿eh? Sí. Viendo pues Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó de tanta manera que alzó el lanzón y le sentó 2 palos tales, ¡croc! ¡croc!, que si como lo recibió en las espaldas los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario si no fuera a sus herederos. Habernos matado. Viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas, con temor de que su amo no pasase delante en ellas, con mucha humildad le dijo, sosiégese vuestra merced, que por Dios que me burlo. Pues porque os burláis no me burlo yo, respondió Don Quijote. Venid acá, señor alegre, pareceos a vos que si como estos fueron mazos del batán fuera otra peligrosa aventura, ¿no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y a caballa? Estoy obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no. Y más que podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como los habréis visto como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Si no, haced vos que estos 6 mazos se vuelvan en 6 jayanes y echádmelos a las barbas uno a uno o todos juntos. Y cuando yo no diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisiéredes. No hay nada más, señor mío, replicó Sancho, que yo confieso que he andado algo risueño, en demasía. Pero dígame vuestra merced, ahora que estamos en paz, así Dios le saque de todas las aventuras que le sucedieron tan sano y salvo como le ha sacado de esta. ¿No ha sido cosa de reír y lo es de contar el gran miedo que hemos tenido? A lo menos el que yo tuve, que de vuestra merced ya yo sé que no le conoce ni sabe que es temor ni espanto. No niego yo, respondió Don Quijote, que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna de risa, pero no es digna de contarse, que no son todas las personas tan discretas que sepan poner en su punto las cosas. A lo menos, respondió Sancho, supo vuestra merced poner en su punto el lanzón apuntándome a la cabeza y dándome en las espaldas, gracias a Dios y a la diligencia que puse en ladearme. Pero vaya que todo saldrá en la colada, que yo he oído decir, ese te quiera bien que te hace llorar,
Y más que suelen los principales señores, tras una mala palabra que dicen a un criado, darle luego unas calzas, aunque no sé lo que le suelen dar tras haberle dado de palos. Si ya no es que los caballeros andantes dan tras palos ínsulas o reinos en tierra firme. Tal podría correr el dado, dijo Don Quijote, que todo lo que dices viniese a ser verdad, y perdona lo pasado, pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en mano del hombre, y está advertido de aquí adelante en una cosa: para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros de caballerías he leído, que son infinitos, no hace falta que lo diga, jamás he hallado que ningún escudero hablase tanto con su señor como tú con el tuyo. Y en verdad que lo tengo a gran falta tuya y mía, tuya que me estimas en poco, mía en que no me dejo estimar en más. Sí que Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, conde fue de la ínsula firme, y se lee del que siempre hablaba a su señor con la gorra en la mano, inclinada de la cabeza y doblado el cuerpo, more turquesco. Pues nada, orgullo de clase, ¿eh? Como el chofer del coche cuando baje se quita la gorra para que el señorito baje del coche, pues lo mismo. Pues, ¿qué diremos de Gasabal, escudero de Don Galaor? Es que, otra vez, es que todo el rato lo mismo, pero este Sancho, ¿cómo no le corta y dice, pero usted es un pedante, un pesado, que siempre me va con la misma? Es que de verdad me saca de quicio, no sé cómo puede tener tan poca sangre. Pues, ¿qué diremos de Gasabal, escudero de Don Galaor, que fue tan callado que para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio, sola una vez se nombra su nombre en toda aquella tan grande como verdadera historia? De todo lo que he dicho has de inferir, Sancho, que es menester hacer diferencia de amo a mozo, de señor a criado y de caballero a escudero. Eso que te digo yo. Distinción de clase, siempre. Así que desde hoy en adelante nos hemos de tratar con más respeto sin darnos cordelejo, porque de cualquiera manera que yo me enoje con vos, ha de ser mal para el cántaro. Las mercedes y beneficios que yo os he prometido llegarán a su tiempo, y si no llegaren, el salario a lo menos no se ha de perder, como ya os he dicho. Tú fíjate que al final ya verás cómo cobras, sí. Está bien cuanto vuestra merced dice, dijo Sancho, pero querría yo saber, por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios, ¿cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos y si se concertaban por meses o por días como peones de albañil? No creo yo, respondió Don Quijote, que jamás los tales escuderos estuvieron a salario sino a merced. Y si yo ahora te he señalado a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueba en estos tan calamitosos tiempos nuestros la caballería, y no querría que por pocas cosas penase mi ánima en el otro mundo. Porque quiero que sepas, Sancho, que en él no hay estado más peligroso que el de los aventureros. Así es verdad, dijo Sancho, pues solo el ruido de los mazos de un batán pudo alborozar y desasosegar el corazón de tan valeroso andante aventurero como es vuestra merced. Más bien puede estar seguro de que aquí en adelante no despliegue mis labios para hacer donaire de las cosas de vuestra merced, si no fuere para honrarle como a mi amo y señor natural. De esa manera, replicó Don Quijote, vivirás sobre la haz de la tierra, porque después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fueran. Y con esta conversación de besugos, en la que no aclaran absolutamente nada que previo no se supiese, finaliza este capítulo y con él este episodio de Sesiones con Don Quijote. Hasta pronto.